Moy, todos tenemos una visión de Israel que ha cambiado con los tiempos, que nos imaginamos de una manera o de otra, pero tú lo retrataste con tus hijos, además increíblemente, en un libro, en fotografías y en especial en una película que ha recorrido el mundo, ¿sí? Y a todos se nos antoja volver a ser niños en esto, ¿sí? To be a child again en Israel. Platícanos de este proyecto. ¿Cómo lo podemos disfrutar ahorita? Porque ya lo vimos algunos en México, pero te quedas con ganas de volverlo a ver y ver cada uno de esos minutos y las frases. Y ¿te acuerdas cómo dijo el niño? Todo eso, ¿no? Bueno, les platico un poquito cómo empezó el proyecto. En 1990 fui a la Marcha de la Vida. Ahí yo fui como fotógrafo del Grupo de México y descubrí la filosofía, la vida de Janusz Korczak, un pedagogo judío que murió en Treblinka con 200 niños. Y a pesar de que en la escuela, en la Yiddish, donde yo estudié, nos dieron mucha historia sobre el Holocausto, nunca nos platicaron sobre Janusz Korczak. Y yo empecé a leer muchos libros de él, me llamó mucho la atención y encontré un libro que se llamaba Si yo volviera a ser niño, que fue el que me motivó a desarrollar este proyecto. En primera instancia lo hice en México. Él, en uno de sus puntos donde habla, dice que para entender un niño hay que bajarse al nivel de sus ojos y poder entablar con él una conversación, verlo directamente a los ojos para que estés de igual a igual. Y eso mismo fue lo que yo hice a nivel fotográfico, bajarme al nivel de los ojos de los niños y tratar de ganarme su confianza, poder entrar a su mundo y me lo permitieron. En México hice un proyecto que se llamó Volver a ser niño México, que publiqué un libro. Más tarde tuve una exposición en el Museo del Papalote y el gobierno de México me pidió hacer un libro para conmemorar el bicentenario que se llamó Religión y Libertad en los Niños de México. Aparte, un pedazo del libro de Volver a ser niño se reeditó con otro nombre que se llama Ojos con Alas. Hicieron un tiraje de 50,000 ejemplares que están en todas las bibliotecas de las escuelas en México, donde retraté a niños mexicanos de todos los estratos sociales de diferentes partes del país, niños que viven en ciudades, niños que viven en el campo, niños de la calle, niños de católicos, judíos, en fin, una variedad enorme de niños, y les preguntaba qué es lo que ellos pensaban acerca del mundo, cómo era su familia, qué es el amor, si existe Dios. Pláticas que normalmente uno como niño nunca es cuestionado. Seguramente yo creo que lo piensan o lo platican o lo tienen metido en su ser. Cada uno de estos niños lo sabe, pero a la hora de que se los preguntabas, se abrían, ¿no? Y me platicaban lo que ellos pensaban. Fue un proyecto increíble. Después de algunos años, nosotros nos fuimos a vivir a Toronto con toda mi familia. Me fui en el año del 2003 y en el 2017 hicimos Aliyah. Antes de venirnos acá, decidimos hacer el mismo proyecto en Israel. Gabriel, mi hijo mayor, estudió cine en Estados Unidos y quisimos hacer el mismo proyecto, pero esta vez aumentarle la versión de un video, hacer un documental, porque a pesar de que el libro es muy rico en contenido, no guarda la misma calidez y Claro. no, al no escuchar la voz del niño y no verlo, tú es muy diferente. Sí, son cosas Entonces, diferentes. Es como cuando te dejaban leer un libro en la escuela y veías la película o ves el libro. Cada uno tiene sus sentidos, sus cosas. Yo creo que tus fotos hablan por sí solas, o sea, fuera de la película, tus fotos, tanto de los niños de México, en la de Ojos con Alas, como en el de Israel, ¿sí? Las fotos son maravillosas, increíbles, que hablan y tienen y el concepto de la película, pues te transmite otro sentimiento, otra cosa, porque ver a los niños también es
Sí, lo que pasa es que en la película nos permite a nosotros como creadores desarrollar una propia historia, porque combinamos bueno, les platico, para el proyecto de Israel hicimos 3 viajes, aún no vivíamos en Israel, fueron más o menos alrededor de 3 meses si los juntamos, estuvimos viniendo a Israel para hacer el proyecto, recorrimos de punta a punta varias veces, retratamos alrededor de, no sé, 200 niños, desde Eilat hasta Afula. Conocimos puntos increíbles del país, no teníamos nada planeado, era ir a buscar niños, platicar con los papás, que nos dejaran, platicarles del proyecto, y fue así como hicimos, como logramos realizarlo, ¿no? Después fue que editamos el proyecto, la película, el libro nos tardó también mucho tiempo en hacerlo. De los 200 niños que escogimos para el libro, que salen más o menos en el libro, en la película seleccionamos a 11. Son 10 historias porque una de las historias son unos gemelos que viven en Givat Shmuel, y por eso son 10 historias. Niños, tenemos pues niños de de toda la ensalada israelí. Tenemos una niña cristiana musulmana, tenemos un niño musulmán, tenemos un niño beduino, una niña de un kibutz, tenemos un niño de Mea Shearim, tenemos un niño de Efrat, tenemos niños, sí, de todos lados. Es prácticamente una ensalada, y lo que la película tiene de rico es de que los niños nos dan puntos de vista sobre lo que opinan sobre diferencias de sexo, por ejemplo, quiénes, niñas y niños, qué piensan sobre Dios, qué piensan sobre Israel, si les gustaría ser primeros ministros de Israel, qué harían. Bueno, eso, espérame, eso si algún día ves Netanyahu los deja. ¿Sí? Digo, o sea, de acá que sean grandes igual sigue ahí Netanyahu, pero bueno, ¿no? Pero, oye, no va a seguir forever. Por eso, entonces, algún día a lo mejor pueden ser ministros de alguna otra cosa, oye. Pero la parte interesante, Moy, es lo que te opinan además diferentes áreas y como niños que todavía no están tan condicionados, tan maleados en algunos casos, que están ahí trabajando en diferentes cosas. Ahí vemos a uno de los creadores de la película y del libro Atrás de ti. ¿Eh? Y creo que esa parte puede ser bien interesante el que la gente la vea y la conozca. Porque cuando los niños hablan honestamente, porque así lo hacen, ¿sí? sin estar tan influenciados, debe ser bien interesante un niño de Mea Sherin con un niño musulmán, con un niño, con una niña cristiana, etcétera, etcétera. Tus puntos de vista sobre Israel. ¿Qué te dejó? ¿De qué nos podemos sorprender aquí o qué te sorprendió a ti cuando lo hiciste? El documental es, no porque lo hayamos hecho nosotros, pero creo que es un documento, una película que debe ser vista. Yo creo que te da a entender mucho para la gente que ya somos mayores o que ya no somos niños. Tú siempre serás un niño, Moy. Y nos regresa a lo que llegamos, a lo que fuimos. Para los mismos niños, porque tuvimos también muchas oportunidades de presentar la película en festivales específicamente de niños, y la reacción de ellos era también sorprendente, ¿no? El escuchar a niños en Polonia, escuchar niños en República Checa, en Estados Unidos, lo que niños de Israel piensan sobre algunas cosas, y los cuestionaba mucho, no podían creer lo que estaban escuchando muchas veces. Israel es un país que tiene una gran diversidad de culturas, una gran diversidad de gente, y ver a un niño beduino que vive
a 10 minutos en coche de Mitzpe Ramón, que para él Mitzpe Ramón, una de las ciudades más chiquitas de Israel, para él es la gran manzana, es increíble, ¿no? Y que un niño beduino te diga que él vive en el lugar más hermoso del mundo y tú estás viendo atrás puras piedras, y te da a entender los valores, ¿no? Que puede tener un niño, las aspiraciones que puede tener un niño. Oye, Mientras que otros niños, por ejemplo, los niños que viven en Givat Shmuel están hablando de que tienen 5 televisiones y viven en un penthouse y, o sea, cosas diferentes y que los mismos niños también de Givat Shmuel tienen otros valores y otra forma de ver el mundo y también muy rica, ¿no? Y en valores y en otras cosas, pero es muy diferente. oye, a mí lo que me llamó mucho la atención cuando vimos la película, que ya la vi 2 veces y ahorita podemos verla nuevamente, también las opiniones sobre Dios en un momento dado, ¿sí? Porque podrías pensar que cada uno tiene una visión diferente de algún sentido, pero a fin de cuentas es un Dios, y entonces te das cuenta como que tendría que ser el mismo, a lo mejor, o sea, tienen mucha similitud entre uno y otro, y te lo habla de las diferentes religiones, ¿no? Creo que también fue algo bien interesante esa parte de Dios en ese sentido, ¿no? Porque pensaríamos, cada uno lo ve diferente y no. Sí, sí. Creo que pues ya no les quiero estropear más creo que vale la pena que la vean. Por eso Exacto, les voy eso te iba a preguntar, perdón, Moy. a decidimos hacerlo. La película viajó ya casi, pues ya fueron 2 años en el circuito de festivales. Hemos estado en alrededor de 15 festivales y supuestamente este año tocaba ir a un festival en España y que se canceló por obvias razones por el coronavirus y decidimos que ya era el momento de darle una nueva vida, una vida diferente al documental, darle la oportunidad a gente que la pueda ver ahorita en sus casas, que la compartan con sus familias, que la platiquen directamente con sus niños y que se cuestionen qué es lo que, cómo ellos responderían a muchas de las preguntas que nosotros les hicimos. Y lo que hicimos fue ponerla, nosotros esta campaña la pudimos hacer porque hicimos una campaña en Kickstarter, una plataforma para juntar fondos y muchos de la gente que nos ayudó ahorita la va a poder ver después de 2 años, muchos la vieron en presentaciones que hicimos en Toronto, que hicimos en México, para que esta gente la viera. Y mucha gente en México también la vio en el Festival de Cine Judío el año pasado, con otro nombre, se llamaba Ser Niño de Nuevo, pero ahora la van a poder ver en sus casas. Ahora, esta gente de Kickstarter tiene la oportunidad de verla porque era un compromiso de nosotros que obtuvieran ya, digamos, la oportunidad de tenerla. La gente que no va a poderla rentar por 48 horas, por un costo mínimo de $5 y todo el fondo, todo el dinero que recibamos lo vamos a donar a Tzalá en Israel para que puedan haciendo la labor tan maravillosa que hacen y ayudándonos a salvar vidas tanto en Israel como en el resto del mundo. Oye, Moy, creo que es una labor impresionante, bueno, tanto la de Atzalá como la de ustedes ahorita al donar todo esto, creo que es una oportunidad además para mucha gente por $5, o sea, para poner un valor para que la gente done, porque podría ser, creo que vale la pena, o sea, es menos de la entrada de un cine en México, normalmente, ¿sí? Y puedes ver la película y rentarla por 48 horas, ¿sí? Y verla, disfrutarla. No, la puedes ver en partes, la puedes ver completa. Les prometo que si la empiezan a ver, la van a ver completa. No hay de que, veo hoy un ratito, la van a ver completa y la van a querer volver a ver. Y al mismo tiempo estar ayudando a Salah y a muchas otras cosas más y a difundir esto que es el arte y la visión de los niños sobre muchos aspectos. Yo estoy seguro que además muchos se preguntan, como tú dijiste, te estarán diciendo, ¿yo qué habría respondido a cómo veo a Dios? A ver, qué dirá mi hijo? O sea, más de uno se va a voltear con sus hijos de cualquier edad a decirle, a ver, ¿tú qué dirías? ¿Para ti qué es el amor? Y se sorprenderán de las respuestas porque a lo mejor muchas veces
ni se nos ocurre hacerle esas preguntas a nuestros hijos o a los niños. Nada más eso, si yo te lo pregunto a ti, no sé qué me vas a responder. Exacto. Porque no es algo que sea, o sea, te podría preguntar sobre cosas mucho más, menos abstractas, pero a veces la mentalidad de un niño y la forma en que el niño ve el mundo es mucho más práctica. O sea, recuerdo una de las respuestas de uno de los niños en México cuando le pregunté que cómo era Dios y me dijo que Dios era negro. Y le dije yo, negro, pero ¿por qué va a ser negro? Me dice, sí, porque no se ve, es negro. Wow. Además, siempre Y lo tenemos visualizado de otra manera, curiosamente. Yo no sé cómo lo tengan visualizado los chinos o en África o en otros lados. A nosotros nos han, te ha vendido una imagen de Dios, ¿sí? Fuera de las películas, donde además ya sabemos que quien va a interpretar a Dios en las películas de Hollywood, ya sabemos quién es, y si es una persona de color, pero tenemos una imagen de Dios blanco o con o vestido de blanco y los ángeles son blancos. Qué interesante respuesta. Es negro, pero además uno diría, bueno, es negro por el lugar o lo que sea. Pero su respuesta además es interesante, es negro porque no se ve. ¿Eh? Otro de Así los como, niños, por ejemplo, de Beta y Aladdin, le pregunté que si platicaba con Dios. Me dijo, sí, claro que sí. Yo platico en el coche con mi mamá cuando voy. Yo platico con Dios cuando voy en el coche con mi mamá, porque es cuando hay mucho tráfico y yo abro la ventana y platico con Dios, porque es wow. cuando ahí tengo tiempo. Oye, Moy, ya tendremos que ver también la película de To Be a Child Again en México, ¿sí? Yo Volver a creo ser que niño en México con todos los niños de México, ¿eh? desgraciadamente cuando hice esa película no filmé, usaba todavía cassettes, entonces no tenemos las imágenes de, esa, de ese proyecto, pero la idea del concepto To Be a Child Again es hacerlo a nivel universal. Nos gustaría empezar a hacerlo en otros países y definitivamente en México nos gustaría rehacerlo. Oye, Y además la déjame... pena. Sí, 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 perdón. No, dime. No, que te gustaría hacerlo. Déjame compartir en pantalla algo que tengo acá. Ah, este es un pequeño corto, Moy, de la película. Estoy buscando, acá está. Espero que se oiga. Dime, ya no te oigo, no puedo verlo. Ahorita. Sí, lo que están viendo es la publicidad que hicimos ahorita para lanzar la campaña para que puedan ver el, la película. Sí, al rato ahorita le ponemos el link. Por aquí lo tenemos en el link. Ahora Además se también pueden ganar un libro. exactamente, pueden visitar nuestra página que es tobeachildagain.com y es importante mencionar que tenemos varios libros con un precio especial, con un 30% de descuento. Entonces, gente que quiera comprarlos, en México tenemos varios libros que podemos entregar fácilmente, con que se pongan en contacto con nosotros a través del link también pueden comprarlo. Oye, Moy, pues muchísimas gracias. ¿Cuándo empiezan esos 48 horas? Porque la gente se estará preguntando cuánto y seguramente valdrá la pena. Esto ya empezó, o sea, la gente que entre al link, a partir de que entren al link tienen 48 horas. La rifa va a ser el 5 de junio para la persona que va a obtener un libro gratis. Si nos hacen, hay muchas formas para obtener más boletos para la rifa, haciéndonos like, compartiéndolos en las redes sociales. También van a obtener más boletos para tener más chance de ganar un libro, o bien pueden comprarlo y si se lo ganan, pues tienen uno para regalar. Esa es muy buena idea. Ya tendremos uno más también. Oye, Moy, pues muchísimas gracias. Nada más aclararle a la gente que las 48 horas no es que la campaña dure 48 horas. La campaña o la oportunidad empezó ya y la pueden ver por mucho tiempo, hasta junio. Pueden ver la película. La renta es por 48 horas, pero la renta la puedes empezar
en cualquier momento y que la gente no crea que, chin, ya acabó, se me fue porque era el 10 de mayo. No, es ya y puede ser el 10, el 11. Es una buena oportunidad para verla con la familia también, con la mamá y todo, y ponerla en dos pantallas, rentarla dos veces, verla en dos casas y disfrutar el día del 10 de mayo ahorita o próximamente muchas otras cosas, ¿no? Hasta el Lag Baumer lo pueden ver en esto, ¿no? Déjala funcionando. Yo creo que es una actividad padre para tener toda la familia, de poder ver un documental bonito, con un sentido y un mensaje muy positivo de lo que es la vida. Pues muchísimas felicidades, muchas gracias. Felicidades además, porque es un proyecto, a diferencia de muchas otras cosas que podemos ver, hecho con tus hijos. Eso es algo curioso y totalmente que se ve rara vez. Un proyecto familiar, porque no nada más fueron Abby y Gabriel, digamos, que fuimos los que estuvimos trabajando más directamente en el proyecto. Tanto Mary, mi esposa, Mary con el diseño. Con el diseño, con su apoyo, con críticas, con mil cosas que no sabría ni cómo explicarte, pero si ella no hubiera estado, no se hubiera podido haber hecho el documental. Y también el apoyo de Galia, ¿no? En su forma de... A ella le tocó más como intermedia porque estaba en high school por un lado, nosotros estamos viajando y ya después ella hizo Alia y ya estaba... no, ya cuando empezó el ejército ya habíamos acabado el proyecto. Pero bueno, pero fue un proyecto familiar porque involucró a toda la familia, a todos, en cada uno en su área, con sus cosas. Yo me quedo con tus fotografías, que el video y todo lo demás está fabuloso, pero a nosotros siempre hemos sido fans de tu fotografía y eso hablaremos también en alguna ocasión, Moy. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Isa.